Antes de acudir a la obra a comprobar las distintas características del hormigón, hay que llevar a cabo operaciones previas. Ya hemos visto con la durabilidad que la comprobación de la permeabilidad es algo que se hace evidentemente antes de ir a la obra, puesto que la dosificación propuesta puede ser rechazada si no se cumple con ese ensayo. Igual ocurre con la resistencia. Como sabemos, las dosificaciones se hacen a partir de un valor de resistencia media, eh, cuestión que vimos con detalle en el apartado de fabricación. Una resistencia media que nos garantice que con la desviación estándar que tenga nuestra producción alcancemos el valor de resistencia especificada por el proyecto. Con ese fin se llevan a cabo los ensayos previos en los que, mediante la realización de 4 amasadas, se hace tal comprobación. De cada una de las amasadas realizadas en laboratorio con la dosificación propuesta, se extraen 2 probetas y de cada una de ellas se extrae un valor que nos sirve para obtener este otro que sería el valor medio de referencia. Este valor es la media de x1, x2, x3 y x4. Ese valor tiene que ser mayor o igual que la resistencia de proyecto más 2 veces sigma. Es decir, x de 4 amasadas, x media de 4 amasadas, es igual al valor de referencia del proyecto más 2 veces sigma. Bueno, como se ve, lo que este 2 implica es el carácter conservador de la instrucción, puesto que estrictamente el coeficiente que habría que utilizar sería 1,645. De esta manera nos reservamos un margen de actuación. Ya se ve en este gráfico cómo una misma resistencia media puede cumplir con nuestra pretensión de cumplimiento de la resistencia especificada o no. Este caso lo cumple, este caso lo cumple estrictamente y este caso no lo cumple. Bueno, eso es justamente lo que pretende este 2, que el valor medio esté alejado del valor característico 2 veces la desviación estándar, precisamente para garantizar que se alcanza FCK. Es obvio que si la resistencia media se mantiene fija y la resistencia FCK también, cuanto mayor sea sigma, menos probabilidad habrá de tal cumplimiento. Una vez comprobada la resistencia media, hay que comprobar si las condiciones reales en las que se va a ejecutar, a elaborar ese hormigón, eh, permiten mantener la esperanza de que se alcance la resistencia característica. Para eso se lleva a cabo el control, los ensayos característicos de resistencia, que como se ve por la imagen del camión ya no se realizan en laboratorio, sino por el propio fabricante contratado para la realización de las obras. En este caso son 6 las amasadas utilizadas, de nuevo 2 probetas por amasada que nos dan 6 valores y finalmente hacemos esta comprobación, que la media de los 6 pares de valores de resistencia menos 0,8 por la diferencia entre la media que de menos, vamos a suponer que este sea el valor de, vamos a suponer que este sea el valor medio de las 2 probetas menor de las 6 y este sea el mayor. Esa es la diferencia a la que aquí se alude. Es decir, no es el orden en que se fabrican, sino el orden de los resultados. En el bien entendido que x1 es un valor menor que o igual que x2
menor o igual que x6. Bien, con este estadístico, la instrucción cree, cuestión que además es perfectamente comprobable con una simulación de Monte Carlo, x6 menos x1. Este estadístico tiene que ser mayor o igual que fck. Es decir, la media de las 6 amasadas comprobadas menos 0,8 por el valor de mayor resistencia menos el de menor resistencia debe ser mayor o igual que fck. De cumplirse eso, este ensayo nos indicaría que en las condiciones que el hormigón va a ser fabricado se va a poder alcanzar fck. Naturalmente, eso debe ser interpretado como que este estadístico es un estimador de la resistencia real, como ya vimos en su momento. A la instrucción española le preocupa extraordinariamente que no haya congruencia entre los valores de resistencia y los de durabilidad, como ya comentamos al hablar de la tabla 3732. Los ensayos característicos y los ensayos previos se realizan o no en función de la experiencia previa acreditada por el fabricante de hormigón. En el caso de que se hayan realizado, ya tenemos el dato. En el caso de que no se hayan realizado, habría que realizar ensayos para comprobar la resistencia de dosificación. La resistencia de dosificación, que es una estimación de la resistencia real y por eso el estadístico es idéntico al de los ensayos característicos cuando se hace sobre 6 probetas y tiene una ligera diferencia cuando se hace sobre 3 probetas. Esta resistencia de dosificación pretende que la dirección facultativa esté en condiciones de decidir si la dosificación que se le propone cumple con los criterios de durabilidad de la tabla 3732. Es decir, estaremos seguros que la relación agua-cemento y el contenido de cemento están en el orden de magnitud establecidos por esta tabla para proteger al hormigón desde el punto de vista de la durabilidad, cuando la resistencia de dosificación sea mayor o igual a la establecida por la tabla 3732 en su parte B. El proceso de conformidad de la dosificación termina con la emisión de un certificado por el laboratorio que ha intervenido en la comprobación, tanto de los aspectos relativos a resistencia como en los relativos eh, a la permeabilidad o durabilidad del hormigón. El control de la consistencia, característica del hormigón que ya definimos en su momento, se lleva a cabo en cualquiera de las 3 circunstancias que ahí se mencionan. Cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en todas las amasadas del control indirecto, del que ahora hablaremos, y siempre que lo indique la dirección facultativa. Vamos pues a quedarnos ya con los ensayos para el control de resistencia, la característica más importante desde el punto de vista experimental. La instrucción española establece 3 modalidades para el control de resistencia. La modalidad de control estadístico, la modalidad de control 100% y la modalidad de control indirecto. La de control estadístico se refiere a cuando el tamaño de la muestra que se utiliza para comprobar la resistencia es inferior al número potencial de amasadas que podrían ser controladas. La modalidad 2, control 100%, se refiere a cuando el tamaño de la muestra coincide con el número potencial de amasadas que se reciben en la obra. O sobre todo lo podemos ya relacionar con la parte de la obra que sometemos a control. Y el control indirecto se refiere a aquellos casos en que no se determina la resistencia del hormigón porque la naturaleza de la obra lo hace
lo hace prudente. Especialmente para las modalidades de control estadístico y control 100%, es necesario dividir la obra en lotes. Dividir la obra en lotes responde a la idea sencilla. Imaginemos una obra de un solo forjado, pero de 20.000 metros cuadrados de extensión, que juzgáramos de una sola vez y resultase que la resistencia real estimada fuese menor que la resistencia especificada, con lo que fracasaría toda la estructura. ¿Cómo se resuelve este inconveniente? Pues se resuelve dividiendo la obra en partes que llamamos lotes y tomando decisiones sobre cada una de las partes. De tal modo que si una parte resulta sospechosa, no comprometa al resto de la estructura. Bien, con ese propósito, la instrucción proporciona la tabla que tenemos ahí. Tabla que formará parte del tutorial que ya hemos anunciado para la realización del plan de control. ¿Qué información nos proporciona esta tabla? Pues nos dice cuáles son los criterios que tenemos que utilizar para dividir la obra en lotes, cuál es la extensión máxima de esos lotes y en qué tipologías constructivas usaremos unos u otros valores. En la primera columna proporciona unos valores para el caso de elementos sometidos fundamentalmente a compresión, mientras que esta columna es para elementos sometidos fundamentalmente a flexión y finalmente la tercera para grandes macizos, elementos donde el volumen predomina en el hormigón, caso de presas o cimentaciones tipo losas macizas de hormigón, etc. Pues bien, ¿cuáles son los valores y cuáles son los criterios? Pues los criterios son volumen, ya se ve que coincide la cifra en las tres tipologías, es decir, no se admite que haya lotes, es decir, partes de obra sometidas a control de una sola vez, de más de 100 metros cúbicos. En lo relativo al tiempo de ejecución, no se admiten lotes cuya duración sea mayor de 2 semanas en el caso de elementos sometidos a compresión o sometidos a flexión, ni una semana para los grandes macizos. Naturalmente, este criterio más restrictivo se debe al hecho de que normalmente para la realización de estas tipologías se llevan a cabo operaciones intensivas desde el punto de vista de la programación de hormigón servido. En cuanto al criterio de superficie, se establecen 500 metros cuadrados para elementos sometidos a compresión y 1000 metros cuadrados para elementos sometidos a flexión. Se considera un dato irrelevante para los grandes macizos. Igual ocurre con el número de plantas. El número de plantas se fija en 2 para los elementos a compresión e igualmente en 2 para los elementos a flexión. Bueno, ya se ve que el criterio diferencial es el de superficie. El criterio elemental es de superficie. Es un buen momento para aclarar que en el caso de elementos sometidos a flexión, la superficie se refiere pues evidentemente a la de esos elementos sometidos a flexión. Pero si se trata de elementos sometidos a compresión, como pueden ser pilares, vamos a suponer que esta sea una superficie de 1000 metros cuadrados, pues es evidente que daría lugar a un solo lote para el forjado. Sin embargo, para los elementos sometidos a compresión, daría lugar a 2 lotes de 500 metros cuadrados. Y ya he anticipado que la superficie a la que se refiere este criterio es la envolvente del espacio ocupado por los pilares en cuestión o los elementos a compresión en cuestión.
para resolver las dudas que se puedan presentar al respecto en la parte central, pues ponemos una junta de dilatación y ya está, con lo que habría pilares para ambos lotes. Cuando hemos terminado de aplicar esta tabla, tenemos la obra fraccionada en lotes. Todo lo que viene a continuación está referido a un lote concreto, en el sentido de que ya no pensamos en la obra en su conjunto, sino en las decisiones y los mecanismos para tomarlas referidas a un lote determinado de hormigón. Es evidente a la vista de la tabla que en función de la geometría de la parte de la obra que estemos estudiando, nos van a resultar lotes que tienen origen en la limitación de superficie, lotes que tienen origen en la limitación de volumen, en el tiempo o en el número de plantas. Naturalmente, el número de lotes resultante será el del criterio más exigente, lo cual implicará que el resto de criterios cumplirán a la baja la condición de estos máximos. Es decir, que si en el caso de superficie de este ejemplo elemental que hemos puesto aquí, es decir, en el caso de los 1000 metros cuadrados, estaríamos cumpliendo el criterio de superficie y nos saldría un lote, pero eso necesariamente no implica que haya 100 metros cúbicos de hormigón en esa obra, porque puede haber 80. De haber habido 150, el criterio que habría predominado sería el de volumen en vez de el de superficie.